Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar un tema que hasta ahora no habíamos tratado en este terreno de la historia y que sin embargo ha sido una constante a lo largo de los tiempos, el mundo de los espías. Y lo vamos a hacer teniendo la excusa de la última novela que ha publicado Fernando Rueda, que la tengo por aquí. No me llames traidor. Fernando Rueda nos acompaña hoy. Fernando es periodista, colabora habitual en Onda Cero y en The Objective. Y para los muy apasionados de la historia, pueden haber asociado inmediatamente el nombre de Fernando Rueda con La Rosa de los Vientos, que a la larga es ese programa radiofónico donde todos nos enamoramos de la divulgación histórica. Fernando, bienvenido a Pedazos de Historia. Pues estoy encantado de estar contigo. Bueno, la primera pregunta parece obligada vinculando espías e historia. Siempre ha habido espías en la historia. Sí, es algo habitual, ¿no? Ya lo decía Sun Tzu siglos antes, ¿no? Dedicado un capítulo entero a hablar de la necesidad de utilizar el espionaje para poder ganar cualquier tipo de guerra. Lo decía Sun Tzu hace siglos y lo estamos viendo ahora en Irán, en Ucrania, que es absolutamente trascendentales. Lo que pasa es que durante muchos años y a veces en los países no se habla de los espías, sino se habla de los espías porque, por ejemplo, en la dictadura española, cuando hay una dictadura, los espías pasan a ser lo más secreto y nadie osa hablar de ellos. Por lo tanto, cuando yo empiezo, por ejemplo, en los años 80, venimos de una dictadura en la cual, bueno, pues no se ha podido hablar y entonces empezamos poco a poco a tratar de contar aquello que la sociedad tiene derecho a saber, porque no tiene que haber zonas oscuras en una democracia. Bueno, esto es sin duda una de las cosas que muestras en el libro. Sigues las aventuras, por supuesto, noveladas, de, como tú explicas, el único espía en España vinculado con la inteligencia rusa, de haber sido acusado de vender Y secretos condenado y incluso. condenado con la inteligencia rusa. Y entonces, claro, incluso hay un momento, y no quiero destripar la novela, donde es la acción de un periodista publicando cierta información la que desvela la tapadera que tiene el espía. Entonces, yo sé que te has dedicado muchos años precisamente a investigar el mundo del espionaje. Cuando tú eres consciente como periodista que en esa información, por ejemplo, podrías desmontar la tapadera de un espía, ¿qué ocurre? Claro. Esta es la historia, esto es un thriller que habla de la condición humana. Habla en el estilo de John le Carré, de Graham Greene. Habla de personajes con alma y que muchas veces yo lo que pretendo es reflejar esas historias, ¿no? Este es el único agente doble condenado por espionaje y como ya has dicho, Alberto, eso no es un spoiler, eso es parte de esa historia en la que está inspirada la novela. Llega un momento en que yo me apasiona esa historia y hago periodismo de investigación, que es lo que he hecho toda mi vida. Entonces busco todos los datos, pero luego, cuando me pongo a escribir la novela, hay determinados momentos en los que me falta algo de información. Y entonces esto me ocurrió cuando ya llevaba escrita un tercio de la novela, y es que de repente descubrí que yo había participado y había tenido un papel, diría, no muy bueno en la historia de este hombre que se llama Roberto Flórez. Y es que en un libro anterior yo había contado la tapadera de un agente que estaba en El Salvador y que, bueno, se había relacionado con los escuadrones de la muerte, era una historia de espías. Mi libro era Acá, licencia para matar. Pero ese libro había salido en 1997. Por lo tanto, cuando yo me entero de esa historia, han pasado ya cerca de 25 años, ¿no? Y entonces veo ese papel. Lo que pasa es que a la hora de escribir, yo creo que debo ser honesto
con la historia, y entonces hago una cosa que yo no había hecho nunca, que literariamente se llama la autoficción, que es meter un personaje que se llama exactamente como yo, Fernando Rueda en el libro, y que juega ese papel en el cual, bueno, pues perjudica una operación de Roberto Flores, del auténtico Roberto Flores, que mi personaje es Beto Romero, cuando está metido en el mundo de ETA. Es muy curioso porque dices, es una novela sobre la condición humana. Indudablemente, cuando pensamos en el mundo del espionaje, a todos nos viene a la mente James Bond, un tipo glamuroso, seductor, con las mejores condiciones de vida que no se puede imaginar, conduce los mejores coches, viste los mejores trajes. Claro, a mí me recuerda, yo de formación soy arqueólogo y es muy simpático porque cuando uno piensa en un arqueólogo piensa en Indiana Jones. Piensa en el Sí. hilero con el sombrero y el látigo. Te puedo asegurar que nunca llevamos látigo, sombrero sí, porque en las excavaciones hace mucho calor. Y si hay algo que tu novela refleja muy bien, y tus trabajos previos también, es lo muy, en muchos casos, descarnada que es la vida de los espías, en otros casos, lo profundamente aburrida que puede llegar a ser la vida de los espías, porque hay dos momentos de tedio absoluto. Hay un instante en el que a tu personaje lo dejan en el pasillo a ver a si le vuelven a poner misión o no, pero cuando los otros tres colegas le están investigando son semanas, meses, años de revisar y revisar y revisar. O sea, absolutamente nada glamuroso, bien, absolutamente nada heroico, y es cuando uno se pregunta, ¿por qué hay gente que quiere ser espía? Sí. Dentro del mundo de la literatura hay autores como Ian Fleming, al que de alguna forma tú has citado, y otros como ahora el actual Daniel Silva, que está especializado, escribe novelas sobre el Mossad. Pero luego hay otros que están más cercanos a mí, como John le Carré y Graham Greene. Estos son personajes que retratan o que intentamos retratar a la parte humana, la parte del alma, ¿no? No pretendemos que la gente se identifique con ellos, pero sí que entienda qué es lo que les ha movido a hacerlo. Que, por cierto, el gran debate, al menos inicial, en esta novela, en No me llames traidor, es que él es condenado, Roberto Flores es condenado, pero siempre ha negado que fuera culpable de entregar documentos a los rusos y de haber cobrado. Y a partir de ahí es cuando yo me planteo, vamos a ver, ¿existe otra verdad distinta a la verdad judicial? ¿Puede haber habido una conspiración? Y entonces lo que hago es intentar narrar esa condición humana que es un poquito de lo que hablamos. Roberto Flores es una persona que sufre, es una persona que se ve, que yo lo descubrí en la investigación, que es que el tío es muy bueno, que es un espía de estos de humano que trata con las relaciones con las personas, es fantástico. Y que sufre, como tú has dicho, Alberto, sufre el abandono personal, sufre el que le dejan. Esto hace que yo me di cuenta que él entra en un mundo frustrante. El mismo mundo frustrante que yo relato en el libro es el mismo mundo frustrante que relatan John le Carré, que relatan Graham Greene, en el cual la gente está enganchada al espionaje, pero no es feliz espiando. Es decir, es algo así como un vicio. Efectivamente, es como un chute, ¿no? Necesitan ponerse algo, necesitan comer dulce, pero en realidad ya no les gusta el dulce. Y ahí se ve en esta novela, y se ve, fíjate que yo llevo 35 años en el mundo del espionaje, espiando a los espías, ¿no? Bueno, pues yo he conocido muchos casos de estos. Pero ellos están enganchados, les gusta, les encanta el mundo de la conspiración, el mundo de la mentira, pero al mismo tiempo el mundo de la lealtad, que es que yo con este personaje, pero con muchos espías, la línea que separa la lealtad, la mentira y todas estas cosas es
absolutamente difícil de determinar. Es gente que pretende conseguir misiones con unos valores tremendos. Son los valores de la patria, de esa palabra que a veces en España no se pronuncia poco. Son patriotas y por eso yo me planteaba cómo un patriota, alguien que es tan bueno, alguien que lucha tanto, se puede plantear traicionar a su país. Claro, que rápidamente llegué a una segunda pregunta, y es, ¿qué motivos llevaría a un país a traicionar a sus agentes? Y yo creo que en estas dos preguntas, los motivos de la traición de un agente y los motivos de la traición de un país, se mueve un poquito, no me llames traidor. Bueno, antes de entrar en esas dobles traiciones, que es uno de los elementos clave en la novela, hablando de lo del chute, hay un elemento muy interesante y es que, claro, el espía tiene que tener una doble vida, porque a la larga tiene que ofrecer una imagen frente a aquellos que va a espiar. Correcto. Que en la novela lo reflejas muy bien. La novela se mueve, digamos, en tres ámbitos. Hay un ámbito vinculado al País Vasco y la lucha contra ETA. Un segundo ámbito donde le llevas al mundo de Perú en los tiempos del fin del régimen de Alberto Fujimori y después ya el propio vínculo con los rusos. Pero tanto en la aventura de ETA como en el caso del Perú, claro, el personaje se tiene que reinventar a sí mismo. Son dos individuos, bien, pero con dos personalidades en muchos casos contrapuestas. El caso del País Vasco es muy interesante. La figura que Beto Romero se inventa para poder compartir con la izquierda radical vasca. Y claro, llega un momento en que el personaje empieza a comerse a la persona. Supongo que parte de ese chute vives en esa capacidad de desdoblarte y hasta qué punto tu personaje te puede, no te puede. Sí, yo he estado investigando durante mucho tiempo a los agentes dobles. Ya tengo hace tiempo un libro que he entrado en la vida de esos agentes para saber qué es lo que les motiva, qué es lo que les lleva a ese doble juego, ¿no? Mm, Estamos hablando de un huérfano. Estamos hablando de un guardia civil, por lo tanto, educado desde muy joven en una serie de valores, en alguien que tiene una capacidad de relacionarse con las personas que ya me encantaría a mí, que es capaz de hacerse amigo de cualquiera, es capaz de manipularte, es capaz de engañarte, pero todo con unos altos valores, ¿no? Pero poco a poco le forman para hacer eso, que es engañar, ¿no? Claro, yo me preguntaba, porque esta es una parte de la historia, porque la historia tiene tres versiones. Una es esta, que es la principal, que es por la que arrancamos, que es la historia del supuesto agente doble. Pero luego hay una historia que es la historia de la investigación, la historia de un agente, altos mandos del servicio secreto que tienen un topo. Entonces, claro, la perspectiva de sentir que eres muy bueno en ETA, la perspectiva de que triunfas en Perú, la perspectiva de esa vida exitosa dentro del espionaje, hace que cuando empiezan una investigación en el servicio secreto porque detectan que tienen un topo, en realidad no saben quién es y es absolutamente joribiao, por no decir jodido, que no, y hablar mal, en un pajar en el que hay 3.500 agentes, encontrar una aguja entre personas que son especialistas en mentir, especialistas en manipular, especialistas en que no se les note las cosas. Porque si Beto Romero, el protagonista de la novela, es bueno en su trabajo, hay montones de gentes que son muy buenas en su trabajo, que están educados para mentir. Con lo cual nos encontramos en un mundo, pues eso, un mundo frustrante, tanto para el que es o puede ser un agente doble, como para aquellos que buscan al agente doble, ¿no? Muy interesante porque dices, están educados para mentir.
Entonces, no deja de ser contradictorio que hablemos de unas personas que van a defender unos valores, y tú estabas hablando ahora del término patria, es decir, gentes que en principio defienden una serie de principios morales que les parecen fundamentales para su vida y lo hacen desde la mentira. Sí, es tremendo, porque yo muchas veces me he preguntado, en mi propia experiencia, me he preguntado el hecho de por qué tienen siempre que mentir, por qué tienen siempre que manipular. La respuesta es muy simple. Hay dos tipos de espionaje, simplificando, ¿no? Uno en el de las señales, los satélites, los micrófonos, que llega un momento en el que la sociedad, incluso por ejemplo la CIA estadounidense, a finales del siglo pasado decidió que para qué iba a tener a gente sobre el terreno relacionándose con terroristas y relacionándose con narcotraficantes si podía tener satélites. Claro, ocurrió que llegó el 11S y descubrieron que el gran terrorista del mundo en aquel momento, Bin Laden, no utilizaba teléfonos móviles, que la única forma de saber que preparaban los atentados es metiendo a alguien dentro. Y ese alguien dentro necesariamente tiene que adoptar una personalidad que no es la suya. Tiene que estar mintiendo continuamente, ¿no? Y esta gente tiene que ser muy buena. Beto Romero es un tipo muy bueno. Es un tipo muy bueno, el cual en algún momento, supuestamente, según las investigaciones, decidió cambiar de bando. Pues, es que, ¿cómo lo destapa? Es que es absolutamente imposible, Alberto. Claro, aquí es cuando estabas hablando de esta traición, quién traiciona a quién, si la gente al Estado o el Estado a la gente. Hay una reflexión que haces en el libro muy interesante porque de partida, en la primera, que voy a esa aventura, cuando él está persiguiendo a ETA, lo que le dicen es, danos los datos a partir de los cuales el gobierno pueda tomar ciertas acciones Ajá. y de esa manera tome las acciones adecuadas en base a esos datos. Pero ya en la segunda parte hay un instante en el que los que están tratando de cazar a Beto Romero se dicen a sí mismos, es que el problema está en que el gobierno ya sabe lo que va a hacer. Lo único que quiere es que nosotros le demos los datos que justifique la acción de gobierno que van a llevar a cabo. Entonces, es posible que no sea ni A ni B, que en ocasiones sea A, dame los datos, así sabré qué tendré que hacer, y en ocasiones sea B, quiero hacer esto y por tanto tienes que darme los datos que está. Pero de nuevo entramos en esos grises indefinidos, que es una de las constantes de tu novela. O sea, esto no es una novela de buenos y de malos. Ni Correcto. siquiera es una novela de malos y de muy malos. Es una novela que en cada momento tú dices, claro, en este contexto posiblemente esa es la acción a llevar a cabo. No sé si, o sea, no hay una regla absoluta que pueda aplicar, sino que dependiendo de cada circunstancia, aplico una o aplico otra. Eso me lo pidió la historia cuando yo fui a escribirla. Por eso se habla de un solo narrador y tres versiones, ¿no? La versión de Beto Romero, una segunda versión que es la del servicio secreto y una tercera versión que es la del periodista. ¿Por qué tuve que hacer esta? Todo sigue avanzando, pero va inspirándose en distintas fuentes. Porque todo el mundo miente, porque miente, no dice toda la verdad en la vida real el topo, porque no dice toda la verdad el servicio secreto, que también cuenta mentirijillas. Y entonces había que añadir una tercera verdad. Pero el libro está hecho para que la gente decida a quién cree y a quién no cree, ¿no? Hay una verdad judicial que empieza en el arranque, que no es spoiler, que esto es así, y es que fue condenado. Pero existe otra verdad distinta, una verdad real que se pueda sustentar en todos estos motivos. Yo creo que sí, sobre todo yo he aprendido a que en el espionaje no puedes decir esto es blanco o esto es negro. Siempre hay unas alcantarillas.
Es decir, lo que nosotros estamos viendo por encima del suelo, por encima del piso, es algo que es la realidad, pero en realidad lo que mueve eso que está ocurriendo son las alcantarillas. Hay una gran diferencia, por ponerte un ejemplo, y esa gran diferencia es que a veces los gobiernos tienen políticas de partido o de gobierno y a veces tienen política de Estado. En el tema del terrorismo a veces utilizaban políticas de Estado y a veces no. Y entonces ahí es cuando alguien que está infiltrado, que conoce el tema en el mundo de ETA, que lo conoce perfectamente, no entiende no entiende a veces las decisiones de los políticos y piensa, joder, si les acabo de contar esto que es importantísimo y no me han hecho ni caso. Bueno, eso es parte de la vida de los espías. Es curioso porque, claro, estamos hablando de ETA. Esto es un programa de historia. Entonces podemos pensar, ¿por qué Garín ha traído hoy a un periodista que novela sobre espías? Ajá. Yo cuando empecé a leerme la novela empieza de una forma sorprendente, con con un agente ruso al que le ha ocurrido algo, de modo que uno se puede esperar la típica novela de espías en plan Ian Fleming, pero muy rápidamente nos damos cuenta que no. Muy rápidamente aterrizas y es muy interesante porque a la larga, cuando empezamos en esa primera parte donde hablamos de las acciones de Beto Romero en relación a ETA, hay un relato vinculado a historia de ETA realmente interesante. O sea, es el tipo de cosas que resulta inesperado. O sea, no esperaba yo, cuando estoy leyendo la novela, que a través de una historia de espías pudiera tener una visión, digamos, fresca de qué supuso realmente las acciones terroristas de ETA. Entonces, claro, ahí está el Fernando Rueda, que se ha vinculado al mundo de la historia y que está haciendo esa narración. Y a la larga, mm, pensando en cosas que he podido leer en los últimos tiempos, porque ETA sigue siendo un problema de actualidad, pero ETA también forma parte de la historia de España. Y posiblemente la ETA que forma parte de la historia de España está mucho mejor explicada a través de esta novela de espías, donde aparentemente podía ser un tema menor que no lo es, que en otros muchos relatos que hemos podido encontrar. Entonces, ¿tu faceta historiadora está volcada ahí? ¿O sencillamente considerabas que para hacer entender bien al personaje había que mostrar bien el contexto? Yo creo que no se puede hablar de la actualidad si no la ubicas dentro de la historia. Me has mencionado dos temas. Uno, el primero, Rusia, que ahí sí quiero comentar algo, y es que mm, Rusia es un país que históricamente ha llevado a cabo unos espionajes bastante salvajes contra sus enemigos y que ha sido muy duro con sus traidores. Y esto es algo que ocurre y que se ve en la novela ya desde hace un siglo, incluso antes de que existiera el KGB. La historia del espionaje ruso es una historia de venganzas y de caza y capturas, no solamente de Putin, que fue jefe del servicio secreto ruso y que persigue a los traidores de una forma cruel, sino ahora y en el momento en el que ocurre esta historia, ¿no? Es muy importante ese papel, esa visión. Pero luego, paralelamente, ETA parece que es verdad que ya es parte de la historia. Yo he contado mucho sobre el tema de ETA, escribí sobre el Lobo, que fue hace más de 50 años su infiltración, pero aquí había un ángulo que era absolutamente novedoso, del que no se había hablado, y que era de un mediador. Eh, para mí es uno de los personajes más fascinantes de la novela, es el mediador. Alguien que está en el País Vasco, que cree sinceramente que hay que acabar no con el conflicto de ETA, sino con cualquier conflicto en Latinoamérica, en Europa, que todavía estaba el IRA y tal, hay que acabar mediante la negociación. Y él tiene un discurso creado en eso, un discurso que a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Y entonces, claro,
hay una infiltración del servicio secreto porque quieren controlar a esa persona. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta parte de la historia que yo creo no, es una parte de historia desconocida que añade un nuevo elemento, pero me ha llamado mucho la atención cómo un agente del servicio secreto con una misión de espiar a ese mediador termina de alguna forma eh, acercándose a esas posturas, cuando el servicio secreto en aquel momento está muy lejos. Pero bueno, eso es la condición humana, ¿no? Nuevamente. Con todo, fíjate que una cosa que paría reflexionar cuando estaba leyendo ese capítulo, y has hecho referencia al Lobo, que es sin duda el caso más conocido de infiltración a ETA, me di cuenta del interesantísimo desarrollo de la inteligencia española en el combate contra ETA, lo bien que se llegó a articular, porque luego, claro, ya estamos pensando después en muchos de los golpes que se dio a la banda terrorista, como hay un momento en el que prácticamente saben dónde está cada uno de ellos, los pasos que dan, pero incluso ya las cosas sutiles de cómo es toda, ya no su organización de comillas políticas, sino toda su organización económica y cómo son Correcto. capaces Ujú. de desmontarles hasta la última fuente de ingresos. Es decir, en España se llegó a desarrollar un sistema de inteligencia realmente destacado. ¿Qué fue de él? ¿Existe? ¿Se mantiene? ¿O como le ocurre a Beto, lo mandaron a un pasillo a que se olvidara? Bueno, hemos asistido o estamos asistiendo en los últimos años a algo que es objetivo, ¿no? Es decir, con este gobierno se han desmantelado algunas de esas estructuras a las que tú haces referencia, ¿no? El servicio secreto le costó mucho entrar en la lucha contra el terrorismo. En los años, a finales de la época de Franco, empezó a funcionar. Hay que recordar que cuando en 1973 asesinan al almirante Carrero Blanco, que es el jefe del gobierno, el servicio secreto dependía de él, con lo cual se produjo una enorme depresión. Y ese fue el motivo de cual infiltran al Lobo y que da un resultado tremendo, un gran golpe, digamos, una gran venganza contra ETA. Y y el servicio secreto trabaja intensamente y cada vez dedican más agentes al tema, cada vez hay más gente en el País Vasco, en Madrid, en Francia, dedicada a esa lucha. Cuando ETA va, comete el atentado, un atentado salvaje en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, rompiendo las últimas conversaciones con el gobierno de Rodríguez Zapatero. A partir de ahí el servicio secreto, que ha llegado al top del tema en la lucha contra ETA, es el que pone el punto final a ETA. Es decir, la Guardia Civil ha hecho un grandísimo trabajo, sin ninguna duda, la policía también, tal, pero ahí lo acaba, porque ha diseñado un sistema de espionaje por invisible que hace que vayan cayendo todas las cúpulas. Pero a partir de ahí acaba ETA y el servicio secreto se mantiene, porque el servicio secreto no hace inteligencia, no hace detenciones. Y entonces, aunque disminuye su presencia, sigue trabajando ahí, sigue manteniendo esa estructura poco a poco. Y esa estructura, tras la llegada de Pedro Sánchez, disminuye. Y disminuye y va disminuyendo. Y ya con el tema del virus Pegasus, que utiliza el servicio secreto en su lucha contra los independentistas catalanes y también contra la izquierda abertzale, bueno, a partir de ahí el servicio secreto es descubierto y se descubre que han espiado nuevamente a Otegi y se disminuye hasta casi desmantelar la lucha antiterrorista contra ETA en el CNI, ¿no? Que para ellos lo consideran un desastre, ¿no? Sí, porque supongo que una vez que has conseguido establecer una herramienta tan interesante, ¿por qué perderla? Por órdenes del gobierno. El servicio secreto, y esto sí en una democracia, cumple las órdenes del gobierno. Sí, que es algo que en la novela
insistes varias veces. El problema es cuando, lo que yo te decía antes, el problema es cuando el gobierno manda órdenes que no son realmente objetivas, no son órdenes de Estado. Es decir, cuando tú tienes la sospecha de que hay órdenes que proceden de pactos previos, es decir, hay un pacto con los catalanes, con los independentistas catalanes, porque quieres el voto, y se desmantela también una parte importante de la lucha contra el independentismo. Cuando la lucha contra el independentismo, la policía a lo mejor no podía llevarla a cabo, pero el servicio secreto lo que hace es otra cosa muy distinta. El servicio secreto lo que hace es inteligencia antes de que se cometan los atentados, antes de que se cometan o antes que se cometan maniobras para intentar romper la unidad de España. Entonces, si el gobierno les dice esto se acabó, ellos tienen que hacerlo, como lo han hecho. Ahora, no me cabe ninguna duda que el día que se produzca un cambio de gobierno y que venga otro gobierno, sin ninguna duda el CNI volverá a recuperar algunas de esas acciones que tiene tanto en Cataluña como en el País Vasco. Sí, porque a la larga, tal como tú decías antes, hay un término clave en este mundo de los espías, en esos valores superiores que tienen, que es el de patria. Entonces, claro, si yo estoy a servicio de la patria española, no quiero que se desarticule. De modo que voy a ser el primer interesado en ofrecerle los datos al gobierno para que entienda, y es ahí donde entramos en la contradicción. Algo que también leyéndome la novela, en un primer momento, quizás un lector un tanto frío puede decir es, espera, ¿y por qué nos vamos a preocupar del Servicio Secreto Español más allá del caso concreto de la ETA, en sus vínculos con otros servicios, tanto del mundo occidental como de los rusos? Y claro, en esta entrevista que estamos grabando en este año 2026 es muy interesante cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que los Estados Unidos pueden o no utilizar las bases militares que tienen en España, de modo que tener un espía en España puede resultar muy interesante si queremos saber qué aviones van a llegar hasta el Golfo Pérsico o hasta Próximo Oriente en un momento dado. Y es el tipo de elementos que se nos suelen escapar, porque en la novela van apareciendo una serie de personajes del mundo anglosajón o del mundo ruso que pasan por España, que uno puede decir, vale, esto es Fernando Rueda haciendo un paraterismo barato de querer poner el foco en el espionaje español, cuando en realidad España no pinta nada. Y claro, yo me estaba leyendo la novela justo dentro del conflicto que tenemos en Próximo Oriente y dije, ostras, claro que pintas. Claro que pintas. En el momento que hay una instalación militar de alto rango vinculada a Estados Unidos aquí, cualquier documento que pase por esa instalación es valiosísimo para los servicios secretos de Europa Occidental, a quien el gobierno de Trump no le dice lo que va a hacer, y por supuesto los rusos, de los chinos, del mundo iraní o del mundo árabe. Entonces, muy llamativo porque, insisto, en una primera lectura podía decir, bueno, aquí Fernando está inflando la importancia y en absoluto. Sí, fíjate que cuando Franco era un apestado después de la Segunda Guerra Mundial y entonces se establece ese acuerdo de las bases entre Estados Unidos y España, que fue el que le sacó del aislamiento. A partir de que se instalan las bases, aumenta considerablemente la presencia de los espías en aquel momento del Pacto de Varsovia, que no solamente es que espiaran a España, es que básicamente lo que querían saber eran las bases, las presencias y la información de los rusos. Ahora estamos en un mundo globalizado. Desde la guerra de Ucrania, la información que buscan los rusos no es solamente la información de España, que también les interesa qué es lo que va a hacer el gobierno español en determinados asuntos, y ya vemos cómo se va desmarcando el presidente de unas cosas y otras, sino que buscan información sobre la Unión Europea, buscan información sobre la OTAN, buscan información sobre tecnología española que tenemos, los aviones que se los hemos comprado a los americanos, a los franceses. Es decir, ellos buscan montones de cosas. También los chinos, ¿eh? Los chinos buscan tecnología de doble uso, buscan influir, buscan absolutamente de todo. Esta es la realidad. Por eso, una de las principales divisiones del Servicio Secreto Español es la división de contrainteligencia, ¿no? Y esa división de contrainteligencia es la que, de alguna forma,
buscan controlar los servicios secretos. Hablamos en el libro del único condenado por espiar al servicio de los rusos, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que hace 2 años el propio servicio secreto, el CNI, detuvo al jefe de la división de contrainteligencia rusa, pero que estaba trabajando al servicio de la CIA estadounidense. Estaba trabajando y les pasaba la información. Fijaros, que le interesaba a Estados Unidos y que no le estábamos pasando de Rusia, pero al mismo tiempo los Estados Unidos, que parece que es que los ha aventado y que cómo te desprecian, querían saber otras informaciones que el servicio secreto almacenaba y que no les daba. Por ejemplo, en terrorismo yihadista, por ejemplo, en los temas de Marruecos. Temas, por poner 2 ejemplos, en los cuales España y su servicio secreto son muy buenos. Vamos a volver a la novela porque nos hemos venido mucho a la actualidad. Estábamos hablando del capítulo de ETA. A continuación saltas a la aventura que tiene tu protagonista en el Perú. De nuevo, curiosamente, con esa singular contradicción entre estar contando una historia del pasado cuando se pone fin al régimen de Alberto Fujimori, con la llegada al poder de Alejandro Toledo, que es en el equipo electoral de Alejandro Toledo donde se integra el espía, en relación a un 2026 donde la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, vuelve a tener un protagonismo que en realidad no ha abandonado en los últimos lustros. Muy interesante porque se han seguido las noticias del Perú con Keiko Fujimori peleando por la presidencia. Me ha sorprendido cuando he visto alguna noticia que hacía un análisis y decía, bueno, esa es la hija de un señor que hace años gobernaba en Perú. Y yo pensaba, ostras, esta es la hija del mismo Alberto Fujimori. Esto no es un señor que pasó por ahí un buen día en Perú. Este señor incluso creó todo un modelo de cómo montarse una dictadura habiendo sido elegido democráticamente, dándose un autogolpe que después otros querrían replicar en Hispanoamérica y que las jugadas les salió muy mal. Yo conozco bien el caso de Serrano Elías en Guatemala, que quiso seguir el modelo del autogolpe de Fujimori. Con lo cual, de nuevo, Fernando ha sido capaz de hacer ese vínculo entre una novela de espías, una novela, digamos, aventuresca, la realidad actual y luego lo que tiene que ver con la historia, en este caso, el fin del régimen de Alberto Fujimori. Tal como estabas explicándonos ahora, en realidad el personaje real está en El Salvador. ¿Por qué eliges Perú? ¿Por qué decides que un buen sitio para tirar de ficción es el Perú? Pues porque viene de la realidad. Yo cuando me planteo escribir la novela, hay una serie de ítems que se producen y que son de la realidad. La realidad es que el protagonista, Beto Romero, está inspirado en Roberto Flores y hay una serie de elementos que son vitales y que yo trato de respetar y que trato de acercarme a la narración, aunque con la libertad que ofrece la novela. Es decir, previamente hago el periodismo de investigación en el que me he criado, busco todos esos datos, pero luego trato de meterlos dentro de la historia. Beto Romero, Roberto Flores, se va a Perú porque le destinan. ¿Por qué? Porque de alguna forma mandarle al extranjero es mandarle a un sitio donde nadie le conoce, ¿no? Él va de número 2 a la embajada con un grave problema, que esto sí es una historia curiosa y real, ¿no? Y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores no permite a los espías que vayan a una delegación con un nombre falso. Yo diría una expresión que a mí me gusta mucho, es cágate lorito. Quiero decir, un espía que tiene que ir con su identidad y al cual le encargan que trate de hacer un acercamiento con Alejandro Toledo. En aquel momento, y este es el juego complicado de los espías, ¿no? El Servicio Secreto Español mantiene muy buenas relaciones con los espías de Perú. Y en esa buena relación hay que decir que los espías de Perú en aquel momento sirven a un dictador tan tremendo como Alberto Fujimori. Y ellos lo que hacen es infiltrar a uno de sus agentes o intentar infiltrarlo dentro del contexto de Alejandro Toledo. Pero le infiltran
con su nombre y apellidos. Y esto es, un riesgo tremendo, porque claro, si te descubren, bueno, pues puede ser tremendo, fatal. El hecho es que hace unas misiones, no voy a dar los detalles para no hacer spoiler, pero el servicio secreto al mismo tiempo juega con el tremendo y peligroso servicio secreto de Fujimori, y al mismo tiempo juega con los opositores a Fujimori, en un doble juego, que a veces a mí me resulta complicado, pero que creo que dentro de la novela encaja perfectamente que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Es muy curioso porque en la parte de ETA, claro, yo no tengo ninguna experiencia vital vinculada al mundo de ETA y a lo mejor tengo que tirar más de literatura que de historia para entender esa infiltración. Entonces, cuando yo me estaba leyendo la parte que dedicabas a Berto Romero entrando en el mundo vinculado a ETA, pues estaba pensando en Patria de Aramburu, o estaba pensando en la película de La Infiltrada, que creo que retrata muy bien ese tipo de mundos. Pero claro, yo como español que hace ya 28 años se fue a vivir a Guatemala y se incorporó a la sociedad guatemalteca y demás, yo decía, ostras, qué bien ha narrado Fernando el tipo de recepción que pueda tener un español en la embajada dentro del mundo hispanoamericano, este caso peruano. O sea, es una narración muy bien construida. ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo has vivido en tus carnes o has tenido alguien que te lo ha contado de primerísima mano? Yo tengo una inspiración, que es la realidad, que es de la cual siempre parto. Pero luego intento alejarme de esa realidad y tratar de dibujar un mundo que no tiene necesariamente que ser el que han vivido los protagonistas. Un mundo en el cual acercas la realidad, hablando en este caso, con diplomáticos, con gente que había estado viviendo en Perú. En el fondo, yo lo que quería era reflejar la evolución de un personaje que nació en Asturias y que tampoco tenía supuestamente muchísimo mundo, y que llega a un mundo, el mundo diplomático, y que aplicando las mismas técnicas de relaciones, esa que hablamos de las lealtades, de las mentiras, de las manipulaciones, es capaz de convertirse, eh, creo que no hacemos el pollo si digo que en convertirse en alguien bastante imprescindible para un político, ¿no? Es decir, como alguien que no tiene carrera, como alguien que se formó a los 17 años, entró en la Guardia Civil, como alguien que teóricamente en una empresa privada no llegaría o supuestamente no llegaría al límite de decir, oye, ¿y tú qué preparación tienes? Bueno, esa persona es absolutamente imprescindible, es absolutamente buena, se vincula y se relaciona sin ningún problema con un miembro de la izquierda Abertzale y al mismo tiempo con un diplomático mm, peruano súper pijo y súper yuppie, súper todo, ¿no? Esa es la que yo creo. Por eso yo creo que en este caso queda bastante claro que el alma del espía es un alma que se adapta y que lo hace todo y se entrega a tope, ¿no? Pero fíjate que si antes yo te preguntaba qué ha ocurrido con todo ese aparato de inteligencia que fue empleado en la lucha contra el Ajá, terrorismo de ETA y cómo quizás está durmiendo y pueda ser reactivado, en el caso de Hispanoamérica, la situación en algunos puntos puede diferir. Es posible que en determinados momentos la inteligencia fuera fundamental cuando ha habido problemas diplomáticos realmente serios. Pensemos en la quema de la embajada de España en Guatemala a comienzos de los 80, por correcto. ejemplo. Pero luego está todo ese mundo de las relaciones, no tanto diplomáticas como comerciales, empresariales entre España e Hispanoamérica, donde de repente una cámara de comercio puede ser una forma muy amistosa y muy agradable de establecer una relación, pero al final tú tienes que saber quién es quién en cada lugar y claro, disponer de un buen sistema de inteligencia te puede facilitar mucho las cosas. Y sobre todo pensando que en esta cuestión de relaciones comerciales internacionales,
la gente no se pide las cosas por favor, pase usted adelante, sino te vas a encontrar con gentes agresivas del mundo entero que quieren comerse la misma fruta que te quieres comer tú en Hispanoamérica. ¿Hasta qué punto el sistema de inteligencia español que pueda tener en Hispanoamérica existe, funciona, ayuda, se sigue desde el gobierno de España apoyando o lo hemos dejado caer y nada más? Históricamente, las relaciones entre el mundo empresarial y los espías, en el caso español, eran bastante escasas, históricamente. Es decir, se consideraba que si tú tenías una empresa y abrías el negocio pues, en Guatemala o en donde fuera, no tenían por qué ayudarte. Lo que pasa es que cuando en España llega la democracia, estamos hablando de hace 50 años, poco a poco se van dando cuenta de que los intereses españoles están representados también por una muy pequeña empresa que encuentra, que aquí hace viajes en autobús de ciudad a ciudad y que como empresas reales y decide montarlo en un país hispanoamericano y que necesitan a lo mejor ayuda. Ya no te digo de las grandísimas empresas españolas, las multinacionales, ¿no? Yo qué sé, Banco Santander, Telefónica y todo, que representan un negocio muy importante. En España se dan cuenta, ya hace muchos años, de que los países lo hacen. Es decir, cuando Estados Unidos quiere vender y participa en licitaciones para vender aviones, estamos hablando ya de miles de millones de dólares a determinados países, eh, interviene inmediatamente la CIA. Y la CIA interviene para buscar las ofertas y encontrar cuáles son las ofertas de los que compiten con sus empresas y cuánto es la empresa y qué hacen y todas estas cosas interviene la CIA y entonces llegó un momento en que España se dieron cuenta que para hacer negocios es necesario tener un vínculo muy especial con el espionaje, que es absolutamente imprescindible. Y entonces ahora mismo, ya después de toda esa experiencia, el Servicio Secreto Español ayuda no a las grandes, sino a las pequeñas, a las medianas empresas, facilita información y llegado todos esos procesos, les ayuda a actuar. De hecho, no es casualidad que muchas de esas empresas o de esas grandes empresas tengan al frente en seguridad a agentes, exagentes del servicio secreto, que son escogidos precisamente porque pueden tener ese vínculo de información mucho más ágil con el CNI. Claro, ahí es muy simpático. Yo mis experiencias con el espionaje son realmente muy limitadas. O sea, cuando viví en Jerusalén conocí a los agentes del CNI y algo muy interesante, que es lo que estás comentando ahora, en Guatemala sí he tenido ocasión de conocer a antiguos agentes de la CIA que posiblemente lo eran, aunque nunca lo han declarado, y que en gran medida se asemejan al personaje de la novela de Fernando Rueda, porque son gente con un don para seducir a los demás increíbles y con una memoria espectacular. Entonces yo conocí unos cuantos gringos en Guatemala que se conocían a todo el mundo en todas partes, desde hace años, y que habían ido a esta aldea perdida en los años 70 y uno decía, ¿y qué hace este gringo o esta gringa en esta aldea perdida del Quiché en los años 70? Y claro, estamos hablando en el momento del conflicto armado y todo el aparato contrarrevolucionario que puso en marcha Estados Unidos, pero que el gringo o la gringa regresan a ese pueblo 30, 40 años después y se acuerdan perfectamente este niño, o sea, este señor adulto es que yo conocí de niño que era el hijo de tal y de tal. Y claro, es lo que tú explicas a través de tu personaje, Berto Romero, ese don de gentes más esa memoria espectacular. Sí, Es sí, sí, uno, sí, sí, uno de sí. los ejercicios que además también explicas de, bueno, tengo que estar seguro mirándome alrededor qué caras estoy viendo, qué caras no estoy viendo. Eso es absolutamente imprescindible. Mm, Lo que pasa es que nosotros tenemos una vinculación histórica muy importante en España con Hispanoamérica y esa vinculación lo que nos hace es que tengamos una mayor facilidad de actuación, una mayor facilidad de movernos, una mayor facilidad
de comprendernos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las relaciones políticas y las relaciones del espionaje a veces no van al mismo tiempo y que el espía tiene que estar con gobiernos fáciles y con gobiernos difíciles. Es histórico la relación española con Cuba, es decir, eh, mm, políticamente no tuvimos una relación tan buena como la que tuvo Franco con Cuba, que esto es absolutamente un gobierno comunista y Franco, y se llevaban fenomenal, y Franco les prestó ayudas en determinados momentos trascendentales, ¿no? Sin embargo, con Felipe González, que tenía una relación estupenda, se intercambiaban puros y todas estas cosas con Fidel Castro, se produjeron algunos de los acontecimientos más graves en las relaciones bilaterales. Por eso el papel de los espías es estar siempre ahí y estar siempre a un lado y a otro, ¿no? Yo siempre me preguntaba, cuando estaba escribiendo el libro, si en realidad Beto Romero ayudaba al servicio secreto de Fujimori o ayudaba a la gente de Alejandro Toledo, que podía estar en el poder en los siguientes años. Porque en el fondo el espía tiene que estar con unos y con los otros. Bueno, tenemos que ir llegando ya al final de nuestra entrevista. Tengo una duda ya. No me ha quedado claro hasta qué punto Fernando Rueda, el periodista, ha entrado en contacto con el personaje que está detrás de Beto Romero. ¿Hasta qué punto has tenido posibilidades de sentarte a entrevistarle, a hablar con él? Y si no lo quieres contar, no lo cuentes. No, no, no. Pero, Yo te contesto. No he tenido ninguna relación. Hace años, hay mucha gente, es decir, la historia es muy simple. Yo llevo muchos años haciendo periodismo de investigación frente al poder. El periodista, yo siempre he defendido en la universidad donde doy clases, siempre he defendido que tiene que estar frente al poder, no al lado del poder. Y entonces hay muchos espías que están cabreados y que vienen a mí porque saben esa postura. En el caso de Beto Romero, yo intenté hace años hablar con él. Y él nunca respondió a mis mensajes. Cuando llegó el libro, el momento que yo quiero contar esta historia, me alejo. No quiero, ha llegado ese momento en el cual yo quiero crear una historia que va más allá de eso. No hay ninguna relación con Beto Romero. Yo quiero contar una historia y es esa historia de alguien que ha sido condenado y que me pregunto si pudo haber una manipulación, si eso que él dice de que era inocente pudiera ser verdad. No he querido tener esa relación. Es verdad que cuando descubro lo que os he contado de que por un libro mío él tiene problemas en el País Vasco, entiendo quizás que el motivo por el cual no quiere hablar conmigo. y ya como chisme final, ¿y sabes si él se ha leído la novela? Pues mira, no tengo ni idea. Dos, si yo fuera Beto Romero me habría leído la novela sin ninguna duda, ¿no? Yo no he hablado con Beto Romero, pero sí he hablado con gente de su entorno. Es decir, esto también es para ser justos, ¿no? Y, y no lo sé, lo único que me llega, no de Beto Romero, sino de su entorno, es que ellos tuvieron problemas para ejercer la defensa en este país. Enfrentarse al servicio secreto es muy complicado, tiene muchas herramientas y hilos que mueve dentro del mundo de la justicia y dentro del mundo de todas esas cosas. Y mi versión de ofrecer una verdad alternativa, que no quiere decir que sea, puede ser una cosa, puede ser lo contrario, esto sí ha sido, digamos, muy valorado, ¿no? Muy bien. Pues No me llames traidor, de Fernando Rueda, publicado por HarperCollins. Una novela que para los amantes de las novelas de espías la van a poder disfrutar como novela de espías, y hay ciertos momentos de tensión en lo que está ocurriendo muy interesante. Para los que quieren bajar a los espías de ese pedestal al que los subió James Bond y entender a los seres humanos que están detrás, el retrato es totalmente descarnado.
Pero para los que quieran entender algunos de los problemas de la historia actual, e insisto, quizás el caso del Perú nos pueda quedar un poco más alejado, pero el relato que se hace sobre la lucha contra ETA es espléndido, pues bueno, el libro de repente se vuelve mucho más interesante que lo que uno podía imaginar al comienzo cuando te dicen que es sencillamente una novela de espías. Así que, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer haber estado contigo. Y a todos ustedes, recordarles siempre, apóyennos para que podamos seguir nuestras producciones. Tienen ahí todos estos productos de Freedom Collection para aquellos que busquen formas de ataviarse de manera alternativa. Y por supuesto, háganse socios de nuestro club de socios y de esta manera garantizan que las producciones de Big One pueden seguir adelante. Gracias por estar una vez más con nosotros y no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.